Muy buenas tardes, doctora. Mi nombre es Maynor Avilés. Mi proyecto es sobre el estómago en la clase de Anatomía y Antropología Humana 1. Bien. El estómago es la porción del tubo digestivo situada entre el esófago y el intestino. En la especie humana se localiza, como puede ver aquí en esta imagen, en la región superior izquierda del abdomen, por debajo del diafragma. Es una cámara en la que se mezclan y almacenan los alimentos ingeridos que se van vaciando en pequeños intervalos hacia el duodeno gracias a los movimientos peristálticos. El vaciamiento gástrico completo necesita varias horas después de una comida. El estómago es muy distensible, como se puede ver acá, y varía considerablemente de tamaño dependiendo si está lleno o vacío. Se divide en 4 regiones, que las voy a explicar luego. Estas regiones son cardias, que lo une, acá está, cardias, que lo une al esófago, el fundus o fondo del cuerpo, y el píloro, como puede ver aquí abajo, que lo comunica con el intestino. Secreta varias sustancias que reciben el nombre de jugo gástrico, formado principalmente por ácido clorhídrico y pepsina, enzima proteolítica que divide las proteínas en fragmentos de menor tamaño para facilitar su absorción. En el estómago, los alimentos se transforman en una papilla pastosa que se llama quimo. En otras fuentes le llaman el bolo alimenticio. Anatomía del estómago. El tamaño del estómago es variable, dependiendo de su grado de distensión. Cuando está medio lleno, miden por término medio 25 centímetros de alto, 12 de ancho y 8 en sentido anteroposterior. La capacidad media es de alrededor de 1200 mililitros. En algunas fuentes menciona hasta 1.9 litros, 1.2 hasta 1.9 litros. Se encuentra situado, como lo había mencionado, en la región superior izquierda del abdomen, por debajo del diafragma. Su posición es variable dependiendo si la persona se encuentra de pie o tendido. Anatómicamente puede dividirse en varias áreas que voy a explicar luego. Tiene una forma aplanada en estado de reposo y presenta curvaturas como en forma de una J. Reporta una cara anterior, una cara posterior, delimita una curvatura menor, como lo podríamos ver acá. Esta es la curvatura menor, y una curvatura mayor, que forma el lado convexo del estómago. Su longitud de esta mayor es 4 veces que la curvatura menor de acá, del cardias al píloro. Bien. Tiene unos sistemas de fijación en sus dos extremos, los cuales quedan unidos por la curvatura menor a través del aumento menor. A nivel del cardias de esta parte, existe el ligamento gastrofrénico por la parte posterior de atrás, que lo une al diafragma. Por la parte pilórica de este lado, queda unido a la cara inferior del hígado por el ligamento gastrohepático. Estos sistemas de fijación determinan sus relaciones con otros órganos abdominales. Voy con las partes del estómago. La número 1 es el cardias, que es un orificio que comunica el estómago con la porción inferior, como puede ver acá, del esófago. Cuenta con fibras musculares que contribuyen a impedir que el contenido, el ácido gástrico, refluya hacia el esófago. ¿Verdad? Lo que usted nos mencionaba sobre el reflujo. Luego el número 2 está el fundus o fondo, es la porción superior del estómago próxima al cardias. Está el cuerpo, que es en él, es la porción central o principal del estómago. Luego sigo con las número 4, que es el antras o el antro. Recibe este nombre de la región inferior del estómago próxima al píloro. Y está por último el píloro. Está situado entre el estómago y el duodeno. Es un engrosamiento de las fibras musculares de la pared del tubo digestivo que forma un esfínter con la finalidad de controlar el vaciado gástrico. Normalmente se encuentra en estado de contracción, pero se relaja periódicamente en coordinación con los movimientos peristálticos. Pliegue gástrico. La mucosa que cubre la capa interna del estómago, como puede ver acá, no es lisa, presenta un conjunto de pliegues longitudinales, grandes y alargados, que tienen la función de multiplicar la superficie de la mucosa.
Cuando el estómago se llena, los pliegues desaparecen y reaparecen de nuevo cuando tiene lugar el proceso de vaciado. En la superficie interna, los pliegues existe un conjunto de orificios que se llaman criptas, esos así se llaman, fositas gástricas o foviolas, en donde se desembocan las glándulas gástricas. Pared del estómago. Está formada por las capas características del tubo digestivo. La mucosa, como pueden ver acá, y a su vez tiene sus subdivisiones. Está la submucosa, la capa muscular y la capa serosa. El estómago tiene sus músculos. Veamos cada una de ellas. La mucosa. La túnica mucosa del estómago presenta múltiples pliegues, crestas y criptas. Se divide en tres capas: epitelio, lámina propia de la mucosa, lámina muscular y de la mucosa. El epitelio. En la superficie de la mucosa existen células epiteliales simples que reciben el nombre de células mucosas superficiales. Las células epiteliales forman columnas de células secretoras que se llaman glándulas gástricas, las cuales desembocan en las foviolas o fositas gástricas. En las glándulas gástricas existen diferentes tipos de células, cada una de las cuales producen una sustancia diferente. Bien, en la mucosa están las células mucosas del cuello que producen moco, células parietales que producen ácido clorhídrico y factor intrínseco, células principales producen pepsinógeno y lipasa gástrica, células endocrinas, células G, se localizan en el antro pilórico y producen gastrina, sustancia que pasa directamente a la sangre y estimula la secreción de ácido clorhídrico y pepsinógeno, células D, que segregan somatostatina, células enterocromafines, células EC que segregan serotonina, células SL liberadoras de histamina, que es una sustancia esencial para estimular la secreción de ácido clorhídrico por las células parietales. La capa submucosa, formada por tejido conjuntivo moderadamente denso, que es un tejido de sostén que conecta o une las diversas partes del cuerpo, en el cual se encuentran numerosos vasos sanguíneos, linfáticos y terminaciones nerviosas. Está debajo de la capa mucosa. Siguiente, capa muscular. Dentro de ella se encuentran tres capas de músculo liso que son interna, medio y longitudinal. Está formada dentro hacia afuera por fibras oblicuas, el estrato circular y el estrato longitudinal. La túnica muscular gástrica puede considerarse como el músculo gástrico porque gracias a estas contracciones el bolo alimenticio, el quimo, se mezcla con los jugos gástricos y se desplaza hacia el pírolo con los movimientos peristálticos. Y por último está la capa o túnica serosa, constituida por tejido conectivo laxo tapizado por una capa epitelial llamada mesotelio. Envuelve al estómago en toda su extensión, expandiéndose en sus curvaturas para formar el ommento menor, el ommento mayor y el ligamento gastrofrénico que lo había explicado anteriormente en la fisiología del estómago, en la anatomía. Ahora, la fisiología gástrica. El estómago recibe los alimentos triturados procedentes del esófago, tiene gran capacidad de distensión y puede albergar hasta 1.9 litros de alimentos y líquidos. Las células que forman la pared del estómago producen diferentes sustancias que ayudan a la digestión y reciben en conjunto el nombre de jugos gástricos. Sus principales componentes son el ácido clorhídrico y la pepsina. El ácido clorhídrico tiene la función de digerir las proteínas de los alimentos y destruye la mayor parte de los microorganismos, mientras que la pepsina es una enzima proteasa que fragmenta las proteínas y las divide en péptidos más pequeños y aminoácidos. La mezcla de los alimentos con los jugos gástricos produce una sustancia semilíquida muy ácida que recibe el nombre de quimo. El quimo abandona el estómago a través del píloro y pasa al intestino delgado, donde tiene lugar la mayor parte del proceso de absorción de las sustancias nutritivas. La función del estómago está controlada por el sistema nervioso autónomo, siendo el nervio vago el principal componente del sistema nervioso parasimpático. La acidez del estómago está controlada por varias moléculas entre las que se encuentran la acetilcolina, la histamina, la gastrina, la secretina y la prostaglandina. Vaciamiento y mezclado gástrico. Después de la ingesta, los alimentos se mezclan con el jugo gástrico, formando el quimo que pasa en pequeñas cantidades hacia el duodeno, con la finalidad de no saturar los mecanismos de absorción y digestión del intestino. El vaciamiento gástrico consiste en la eliminación del alimento previamente fragmentado y mezclado desde el estómago hacia el duodeno.
Este proceso se produce gracias a las ondas peristálticas provocadas por la contracción de las fibras de la capa muscular de la pared gástrica. El vaciamiento tarda 4 horas luego de la ingesta de los alimentos, dependiendo del tipo de alimento que se haya ingerido. El vaciado gástrico es la contracción peristáltica que se origina en la parte superior del fundus gástrico, se propaga hacia abajo en dirección al esfínter pilórico, siendo cada vez más vigorosa. A medida que la fuerte contracción peristáltica antral propulsa el quimo hacia adelante, una pequeña porción de este escapa a través del píloro abierto hasta alcanzar el duodeno. Cuanto más fuerte sea la contracción antral, más quimo se vacía con cada onda contráctil. Durante el mezclado, cuando la contracción peristáltica alcanza el píloro, el esfínter está totalmente cerrado, por lo que no tiene lugar el vaciado. Cuando el quimo está siendo impulsado hacia adelante, alcanza el esfínter cerrado, vuelve hacia atrás, choca, por decirlo así. A medida que el quimo está impulsado hacia adelante y hacia atrás en el antro gástrico, se produce lo que es el mezclado. Por último están las secreciones efectuadas en el estómago. Las había mencionado cuando hablaba sobre la capa mucosa, pero estas son algunas muy importantes. Secreción de moco. Una capa de moco se encuentra en continua renovación, cubre la pared del estómago. Es producido por dos tipos de células, mucosas superficiales y las células mucosas del cuello, cada una de las cuales produce una mucina diferente. El moco gástrico está formado por mucinas, glicoproteínas y agua. Tiene, entre otras funciones, proteger la mucosa del ambiente ácido corrosivo que llena la cavidad gástrica. Secreción de gastrina. Es una hormona liberada por las células G, situadas en el antro del estómago, en esta parte de abajo. Pasa a la sangre y estimula el vaciamiento gástrico y la producción de ácido clorhídrico por las células parietales. Además, contrae el esfínter esofágico inferior, relaja el esfínter pilórico y estimula las células SL para que produzcan histamina. La gastrina es una de las sustancias más importantes en la regulación de la actividad gástrica. Se segrega en la respuesta a la distensión del estómago y a la elevación del pH gástrico que tiene lugar después de la ingesta de los alimentos. Secreción de histamina. La histamina es una molécula que tiene gran importancia en la fisiología gástrica. Se sintetiza por las células SL situadas en las glándulas del estómago en respuesta a la gastrina. La histamina, tras su liberación, estimula los receptores H2 ubicados en las células parietales, provocando secreción de ácido clorhídrico. En medicina se utilizan los medicamentos antagonistas H2 como la ranitidina con la finalidad de disminuir la producción de ácido y mejorar los síntomas de varias enfermedades gástricas. También mencionar la bomba de protones, que es un mecanismo de transporte activo de la membrana celular por el cual se secreta el hidrógeno que se intercambia por iones de potasio. Este proceso es realizado en las células parietales del estómago y es la base para la formación de ácido clorhídrico en la actividad gástrica. Algunos medicamentos como el omeprazol son capaces de inhibir la bomba de protones y disminuyen la acidez gástrica. Muchas gracias por su atención, que tenga un buen tiempo en casa. Bendiciones y saludos.